Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y, por supuesto, asuntos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Doctor, bienvenido. Me da gusto saludarlo. Ricardo, muchas gracias. A la orden. Doctor, pues empieza a aparecer en el ejército mexicano, pues lo que algunos llaman inconformidad. Un general brigadier de nombre Mauricio Ávila Medina difunde un video en el que hace críticas fuertes al gobierno y al presidente, lo llaman la justicia militar, etcétera. ¿Frente a qué estamos, doctor? ¿Qué significa que empiezan a aparecer estos videos de militares, algunos ya en retiro, y que están cuestionando el papel de las Fuerzas Armadas en este gobierno, en donde pues se habla de la militarización de la vida nacional? Lo que estamos observando es un movimiento de una o de otra manera que forma parte de las Fuerzas Armadas. En los distintos ámbitos siempre habrá de existir una visión alterna, sin menoscabar ni afectar, ni mucho menos el orden institucional. La doctrina lo posibilita. ¿Y en qué sentido lo hace? Mire, la doctrina se pueden discutir decisiones encontradas, incluso en términos estrictos diversas, pero cuando ya se toma la decisión, cuando ya se llegó a algún acuerdo, eso se acata. Es decir, cuando ya hay estos acuerdos. Lo que está ocurriendo también en el ámbito militar es un poco la respuesta. El presidente hizo una convocatoria donde está abriendo ya el tema de la sucesión presidencial y el general Medina, que ha participado en estos eventos políticos, es un general retirado, tiene esa oportunidad. Lo que va a ocurrir en este intercambio que se espera, que no se ha realizado de hecho, es una convocatoria a señalar, a llamar, es un llamado desde luego al orden y a la disciplina militar, pero yo creo que esto no trasciende por una razón. La Constitución lo establece y lo permite. La libertad de expresión del ciudadano está en alguna medida por encima de cualquier control, sobre todo de alguien que ya está retirado y está reincorporado a la vida civil. Y en el caso muy concreto del general, esta es una posición muy respetable, muy respetada, pero que tendrá que ser consensuada y tendrá que seguir los cauces que están establecidos no solamente en el ámbito de la doctrina, de la jurisdicción militar y obviamente en el intercambio con sus pares. ¿Qué pasa cuando nos enteramos, según la información que se ha difundido, que desde 2019 se les dio la instrucción a militares en activo y retirados de no criticar las decisiones del presidente? No, lo que ocurre, se hacen directivas y directivas muy generales. Cuando inició este fenómeno, llamaba la atención, recordemos el contexto en que se daba, el presidente traía una idea en términos de esta relación que creemos malsana en su momento, de un discurso de odio, de un discurso en contra de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo fue cambiando y fue cambiando por una necesidad real e institucional, a un grado tal de que del discurso del odio hacia las Fuerzas Armadas ha tenido que pasar a un discurso de reconocimiento y un discurso amoroso, literal, porque son los únicos que le han ayudado a resolver varios de sus problemas, no como quisiéramos en el ámbito de la sociedad o de la academia, pero que están firmes, institucionales, leales y obviamente tienen esa capacidad de aportar su propia experiencia y conocimiento. Este es un tema difícil de llevar adelante, pero que la sociedad no puede negar que están avanzando. Nadie más lo podría haber logrado en las condiciones actuales. Y me refiero en particular a nadie más de la estructura del gobierno que dirige el presidente López Obrador. Ahora, se habla de que se está violando la Constitución en pues darle más facultades cada vez a pues los grupos castrenses, tanto la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Armada, etcétera. ¿Por qué
la crítica ya internacional a la militarización en México? Lo que se está observando, y esto puede ser considerado también como una especie de fuego amigo al interior del gobierno, es que este cúmulo de actividades, desde luego que está desplazando a grupos que ya estaban establecidos. El caso de las obras emblemáticas es fundamental, o sea, había en la SCT personal adecuado y dedicado a las tareas de la construcción y en este momento fueron desplazados. Lo que ha ocurrido en algunos casos en el ámbito del turismo, pues han sido desplazados por actividades, por ejemplo, como lo que va a ocurrir en las Islas Marías, en que otrora era un reclusorio y de pronto se da una apertura y un cambio total. O lo que ha ocurrido de manera más drástica y delicada en el caso de las aduanas, los puntos fronterizos, los controles, y recientemente en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, cuya responsabilidad ha quedado por completo en manos de la Secretaría de Marina. El Tren Maya ha tenido estos, vamos a llamar, bemoles en su construcción, porque quienes llegaron, que eran los generales, oficiales que estaban trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles, fueron trasladados en su mayoría a la construcción. Ha habido retrasos porque precisamente uno de los temas que detectaron cuando llegan es que no había las famosas MIAs, las manifestaciones de impacto ambiental. No había en alguna manera una serie de protocolos y de acuerdos con los grupos. Volvieron a retomarlos. Desde luego que esto va a llevar un tema de retrasos que muy probablemente pongan, si no en riesgo la situación, los tiempos de lo que el presidente denomina la urgencia que él tiene. Y espero que no caigamos en el riesgo que ya se ha visto y estaba previsto, como ocurrió en Dos Bocas. Tener que inaugurar algo que no está terminado no conduce a nada. Creo que no es un acto en términos estrictos de racionalidad en el gobierno, la administración pública y obviamente en el mejor uso de los recursos públicos. Pero un poco ese es el posicionamiento que hay, ¿eh? Hay una inconformidad, fuego amigo, y hay un formato que debe ser cubierto. Sin embargo, hay quienes dicen que se viola la Constitución, doctor. Por ejemplo, en el caso concreto del aeropuerto, la Constitución dice que bueno, lo dicen casi todas las actividades del ejército, en tiempos de paz tienen que someterse a las actividades que establece la Constitución. En ningún lado dice que los marinos tendrán que estar atentos del aeropuerto. Sí, esta fue una decisión que de alguna manera fue señalada en un momento a destiempo. Primero el acto y luego la legitimación, en lugar de haber hecho primero la legitimación y legalización de los actos y luego iniciar. Esta ha sido una práctica lamentablemente penosa en el ámbito aquí sí presidencial, hay que recordarlo. Las Fuerzas Armadas reciben las órdenes del comandante supremo, es decir, del presidente. Entonces, de alguna o de otra manera, se busca equilibrar ese elemento. Sí, el presidente ha caído en esos excesos y abusos por su peculiar estilo de gobernar. Lo sabe y él quiere de alguna manera ganar tiempo, pero esperemos que los resultados no sean tan contradictorios. Hay elementos muy delicados que tiene conocimiento y saben los alcances y límites que se han generado en el ámbito de la relación civil-militar. Lo hemos visto, han ocurrido actos que podríamos llamar indignantes en el tratamiento de las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto en términos de su vinculación y ataques disuasivos hacia las fuerzas que tienen los cárteles. Entonces, es un tema difícil que el presidente no ha podido resolver adecuadamente. Lo vamos a ver ahora, recientemente, fue el tercer aniversario de la Guardia Nacional y uno de los temas que se mencionaban era precisamente a dónde se van a adscribir. Este es un tema delicado, ¿eh?